Buenos días, les saludo en el Frente a Frente esta mañana. Recuerde que el licenciado Renato Álvarez en estos momentos está de luto por el fallecimiento de su madre y hoy será su sepelio en el Porvenir Francisco Morazán. Siempre nuestras muestras de condolencia al licenciado Renato Álvarez Vázquez y también a sus hermanos, a sus demás familiares y amigos que pasan por esta situación difícil. Pruebas que se superan solamente cuando la paz de Cristo está en nuestros corazones. Y considero que esa paz embarga y ese bálsamo de paz embarga a la familia del periodista Renato Álvarez esta mañana, por supuesto también a todos sus amigos cercanos. Ayer estuvimos con los compañeros de TN5 Estelar y otros amigos acompañándole en el Porvenir Francisco Morazán y bueno, había muchas personas y la población que se acercó a darle también el pésame al periodista Renato Álvarez y demás familiares en este momento difícil y duro. Esta mañana tenemos aquí en el estudio a la abogada Ana García de Hernández, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández. Usted ya conoce la historia, claro que la vamos a recordar acá en el programa durante estas 2 horas y por supuesto también conocer un poco de lo que contiene su aspiración política al interior del Partido Nacional de Honduras. Yo rápidamente aquí saludo a la abogada Ana García. ¿Cómo está, abogada? Mucho gusto. Buenos días, Ramón. Muchas gracias por la invitación. Saludarlo. Igualmente, primero que nada quiero expresar mi solidaridad también para el periodista Renato Álvarez por la muerte de su madre. Nuestras condolencias en nombre de mi familia por esta lamentable situación y triste situación que él está atravesando junto a toda su familia. Nuestras condolencias a él y a todos. Gracias, abogada. Gracias. Yo presento a mi compañera Luz Madrid para que nos dé la introducción al tema esta mañana de lo que vamos a hablar aquí precisamente en el Frente a Frente por Canal 5, El Líder. Luz, buenos días. Muy buenos días, Ramón, a nuestra invitada, televidentes en casa. El tema del día en pantalla. ¿Qué opina de la precandidatura presidencial de Ana García Hernández por el Partido Nacional de Honduras? Recuerde que su opinión enriquece el debate de esta mañana y puede compartirla a través de diferentes medios, a través de las redes sociales. Nos encuentra fácilmente como Frente a Frente HN y por supuesto también puede compartir su opinión a través de nuestro número de WhatsApp que está en pantalla 9773-6065. Frente a Frente presentó el tema del día. Bien, comencemos ya, porque a eso viene la abogada Ana García aquí al estudio. Me está diciendo la abogada que desde el día lunes, estamos hablando 3 días, abogada, usted no sabe absolutamente nada de la situación de su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández. Así es, Ramón, y se lo comentaba de entrada que he estado bastante preocupada por la situación de mi esposo. Hace aproximadamente 10 días él tuvo una lesión en su pierna y a pesar de que estuvo pidiendo asistencia médica no le fue dada a tiempo y pues el pie se le comenzó a inflamar y tuvo bastante dolor y luego pues se le pidió al abogado Renato Estabile que mandara una petición a la prisión donde él está para que pudieran darle asistencia médica. El día lunes fue el último día que hablamos, donde me dijo que probablemente lo iban a llevar al hospital y desde entonces no hemos tenido más información de él, así que estamos pendientes de saber qué es lo que va a pasar. Yo realmente lamento esta situación de injusticia que se da contra mi esposo. Imagínense 10 días tener que soportar un terrible dolor sin tener asistencia médica. Apenas unos días después, casi como 10 días después, le dieron una bota para que pudiera estabilizar el pie y luego le dijeron que lo iban a llevar al hospital. Pero desde el lunes no tenemos información. Estamos confiando en Dios, pidiéndole a Dios por su salud, pero al mismo tiempo porque se haga justicia frente a tanta injusticia que nos ha tocado enfrentar en los últimos años a causa de esas acusaciones infundadas, maliciosas, esa venganza en contra de un hombre inocente como es Juan Orlando. ¿Supo usted a qué centro asistencial lo llevaban No. o en la misma cárcel? No, fuera de del MDC Brooklyn y no dan información, por supuesto, no nos quisieron dar ninguna información, a pesar que vía telefónica tratamos de contactar, pero no nos dieron más información. Lo único que sabemos es que lo llevaron fuera desde el día lunes y estamos pendientes. Primero Dios, el día de hoy tendremos noticias de él.
¿Qué le dijo el día lunes a usted? Hablamos, siempre hablamos todos los días que podemos Sí. hacerlo y hablamos, siempre nos ponemos en manos de Dios, ponemos toda esta situación en manos del Señor, oramos como familia y tratamos de compartir un poco de lo que está pasando, de lo que estamos enfrentando. Y ese día cuando ya teníamos pocos minutos, Sí. porque cada 4 de mes se renuevan los minutos para poder hablar. El día lunes pues todavía no se había renovado, era 3, y pues, teníamos muy pocos minutos para hablar y apenas me pudo decir, fíjate que creo que me van a llevar, y desde entonces pues ya no pudimos contactarnos. ¿Solamente una lesión muscular o algún otro tipo de padecimiento? No. ¿Qué le dijo el expresidente? Que había tenido un golpe en una de sus pantorrillas y que a raíz de eso su pie se había inflamado y había tenido bastante retención de líquidos y también se le había puesto muy morado el pie, inflamado, y había estado prácticamente cojeando por varios días. Él lo reportó, pero no tuvo la asistencia de que lo revisara un médico de manera oportuna y pasaron aproximadamente 10 días antes de que pudieran darle la bota para estabilizarlo, unos analgésicos y hasta el día lunes que lo llevaron al médico, al hospital. ¿Cómo está su corazón, Aguada? Pues como esposa preocupada, Sí. por supuesto, pero también confiando plenamente en Dios y sabiendo que Él nos pasa por pruebas, pero siempre hay un propósito detrás de ello y animándonos a seguir adelante cada día en este desafío que la vida nos ha presentado, pero que sabemos que lo vamos a lograr vencer de la mano de Dios. El 26 de junio, amigo televidente, se va a conocer la sentencia en el Sí. caso de su esposo. Esa es la fecha que está establecida por el juez Castel para Sí. la sentencia. Ustedes o la defensa presentó en su momento al juez Castel que se diera una prórroga, la cual no la aceptó, aun cuando la Fiscalía de Estados Unidos, abogada, había dado el beneplácito para esta prórroga. Es Sí. decir, se mantiene la fecha 26 de junio. Se mantiene y en efecto la parte de la defensa, la abogada Sabrina Schroff, presentó en 2 ocasiones la solicitud para que se pudiera extender un tiempo más la sentencia. Pero entiendo yo que aquí hay un mensaje que quieren mandar el gobierno de los Estados Unidos, porque si usted lo revisa, el día 25 de junio va a emitirse la sentencia por el mismo juez para el señor Juan Carlos Bonilla. Y luego entiendo que el mismo 26 se va a emitir una sentencia en otro caso que no tiene nada que ver con Juan Orlando, que es el caso del señor García Luna de México. Entonces pienso yo que por ahí viene un mensaje a los países de Latinoamérica de que hay que tener mucho cuidado con la forma en cómo se enfrenta el crimen organizado, porque en el caso de mi esposo, por eso es que él está allá, por haber enfrentado el crimen organizado, por haber combatido a los narcotraficantes. ¿Y ese mensaje entre líneas? ¿Qué va incluido, cree usted, explícitamente a los gobernantes de Latinoamérica y el mundo? Yo lo dije el día que conocimos el veredicto, este era un mensaje desafortunadamente negativo para cada mandatario a nivel de la región, de que debe ser muy cuidadoso en identificar quiénes son sus aliados en el combate al crimen organizado y no, en este caso, Juan Orlando lo dio todo, lo enfrentó con todo, recuperó la paz y la seguridad en nuestro país, desarticuló a la mayoría de los carteles de narcotráfico en Honduras que estaban en aquel momento operando impunemente. Él puso orden, pero hacer eso junto con otras causas que hemos consultado, que hemos analizado junto con expertos en el tema, son los que hoy tienen allá. El expresidente Juan Orlando Hernández, en el momento que recibió de parte del jurado y también del juez Castel la notificación de culpabilidad, inmediatamente se comunicó con usted, abogada, inmediatamente tuvo usted de parte de él o de parte de los abogados las primeras impresiones. ¿Cuáles fueron las primeras impresiones, las primeras palabras que surgieron? Mire, lo primero que Juan Orlando nos dijo a través de mis hermanas que estaban ese día acompañándolo fue: díganle al mundo que soy inocente.
porque en efecto él es inocente. Este veredicto se basó de culpabilidad, se basó prácticamente en chismes, en lo que se conoce en Estados Unidos como hearsay, que son chismes, rumores, donde un testigo dijo que había escuchado de otra persona, que le había dicho, que le había comentado. No hubo una prueba científica, a pesar de que en el sistema judicial de Estados Unidos se supone que se privilegia la prueba científica, pero contra Juan Orlando no hubo ninguna grabación, no hubo ningún video, no hubieron fotografías que lo implicaran, no hubieron registros bancarios, no hubo absolutamente nada que no fuera la declaración de asesinos y narcotraficantes confesos. Entonces uno se pregunta, en un sistema donde se supone que tienen los mejores sistemas de inteligencia, no hubo una prueba que pudiera inculparlo, porque no existe, porque no la hay. Porque lo que sí existe y lo que no pudimos ver en ese proceso fue toda la información clasificada donde se podía acreditar todo el trabajo conjunto, todos los desafíos que de manera conjunta se enfrentaron entre el gobierno de Honduras y el gobierno de los Estados Unidos para combatir la criminalidad organizada, con resultados que fueron celebrados a nivel nacional. Yo dentro de la presentación, por ejemplo, que mandé, traigo una fotografía que es muy importante, donde aparece Juan Orlando en una reunión en la agencia, en la CIA específicamente, una invitación que le hicieron a ir a visitar la agencia. En este caso, una invitación muy importante porque no es a cualquier persona que lo llevan a Langley, Virginia, a la CIA, para poder hablar sobre temas de seguridad nacional entre el gobierno de Honduras y el gobierno de los Estados Unidos. Eso le demuestra el nivel de confianza que había en la gestión y en Juan Orlando como gobernante de Honduras. Luego vino una situación que para mí tiene que ver mucho con la persecución política, donde comenzó a cambiar esta narrativa y donde terminó privilegiándose y creyendo de parte de algunos agentes y de parte de algunos fiscales la narrativa de asesinos confesos para poder perseguir a un hombre inocente. ¿Qué lograron con ello? Primero, desmotivar la persecución del crimen de narcotráfico en la región centroamericana. Sí. Hoy hemos visto recientemente 2 informes de este medio que se llama Inside Crime, donde dice cómo ha disminuido la incautación de drogas en el país, cómo ha disminuido el trabajo de la destrucción de pistas clandestinas en Honduras. Eso le demuestra que no está haciendo el mismo trabajo efectivo de poder detener el tránsito de drogas que tanta muerte provocó en el país, que tanta violencia. Hoy vemos a Honduras nuevamente con altos índices de inseguridad y en su mayoría producto precisamente de esta situación que vivimos. Tal vez, Giuseppe, por favor, nos ubica la fotografía para que la pongamos en pantalla, porque entonces esto me obliga a preguntarle a usted, abogada, ¿por qué quedó solo el expresidente Juan Orlando Hernández? ¿Por qué se le dio la espalda entonces de parte de estos organismos de Estados Unidos, de estas agencias que combaten la narcoactividad en toda la región y en todo el mundo? Y esto, ¿qué sospechas le trae a usted? Mire, nosotros hemos consultado con expertos, hemos hablado con personas que conocen a profundidad el tema. Yo estoy segura, Ramón, que si yo le pidiera, o usted le pidiera, o cualquier hondureño, a todos los exfuncionarios que laboraron con Juan Orlando en materia de seguridad, estoy hablando de cada uno de los generales que estuvieron a su lado en las Fuerzas Armadas, de la misma policía, de los más altos funcionarios, en ningún momento, jamás, Juan Orlando les pidió hacer algo fuera del marco de la ley. Todas sus actuaciones estaban enmarcadas en la ley, con excelentes resultados. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Dice una persona, y es algo que realmente tiene lógica, dice, nada se mueve a menos que alguien lo empuje. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y eso es lo que yo me he dado a la tarea de analizar junto con expertos, de consultar opiniones de diferentes personas. ¿Cuáles son las causas verdaderas? No las aparentes, porque lo que construyeron fue una narrativa donde tratan de inculpar a mi esposo como narcotraficante y Honduras hoy sabe que no lo es. Si hay un resultado concreto después de ese juicio injusto, donde a Juan Orlando se le dejó en indefensión, es que el pueblo hondureño sabe la injusticia y sabe que no se le logró probar absolutamente nada. Es más, en nuestro sistema eso jamás hubiera pasado.
jamás se le hubiera acusado porque no hay ninguna evidencia real, directa, que lo relacione a él con toda esa trama que trataron de hacer. Pero entonces, ¿por qué? Eso es lo que yo me he preguntado y eso es lo que ha estado en nuestro pensamiento. ¿Qué pasó? ¿Por qué a un hombre que lo que demostró fueron buenos resultados? Nos hemos metido a hacer una investigación profunda de todas las opiniones que virtieron, por ejemplo, los comandantes del Comando Sur, el general Kelly, el general Titcourt y otros más que estuvieron, el general Fowler, y todos hablaban de la excelente relación. O sea, le hablo del Comando Sur, ¿por qué? Porque ellos son los que están en la región combatiendo, ellos son los encargados de ver las trazas del crimen organizado, de las avionetas, de hacer todos los montajes, junto con la Fuerza de Tarea Bravo, que está aquí en Palmerola, y un trabajo conjunto con diferentes agencias. En todas esas participaba el gobierno de Juan Orlando, habían reuniones con los diferentes funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, tanto en Honduras como fuera de Honduras en Estados Unidos, para poder definir una ruta de combate. ¿Qué pasó? Número uno, de lo que yo he recabado de esa información, de cuáles podrían ser, me dicen los expertos, esas causas reales por las que Juan Orlando está allá. Número uno, se aprobó una ley que fue la ley de espacios aéreos, de la soberanía de espacios aéreos. Sí. Y a raíz de esa ley, Juan Orlando recibió la visita de altos funcionarios, tanto del gobierno de Estados Unidos como de algunas agencias, donde le pidieron en aquel momento que no aprobara esa ley o que no se pusiera en funcionamiento, porque decían que dentro de esos vuelos venían agentes de la DEA que venían resguardando, protegiendo o estudiando, qué sé yo, el tráfico de drogas en la región. Juan Orlando les dijo que para Honduras, en aquel momento, hablo del año 2014, cuando Honduras estaba catalogado como el país más violento del mundo en una situación donde no había guerra. San Pedro Sula y Tegucigalpa eran las ciudades más violentas. Y se había identificado que el 80 o el 90% de la criminalidad respondía precisamente a las bandas organizadas de narcotráfico que operaban impunemente. Después de que comenzó a implementarse esta ley, disminuyó sustancialmente. También tengo en la presentación algunas de las trazas que demuestran cómo Honduras dejó de ser el país por donde transitaba la droga. Entonces, la aprobación de esta ley no fue del agrado de algunas agencias del gobierno de los Estados Unidos y le pidieron a Juan Orlando que no la aprobara. Él les dijo que era un tema de seguridad nacional porque para Honduras era un tema de violencia y para Estados Unidos era un tema de salud, pero él debía de proteger la vida de los hondureños ante toda la criminalidad que en aquel momento se daba. Eso fue uno de los temas. El segundo, también me han comentado, puede ser el hecho de que él directamente asumiera esta responsabilidad y que se aplicaran medidas importantes como por ejemplo dotar al gobierno en aquel entonces, al Estado de Honduras, con tecnología como los radares que se adquirieron de parte de Israel, como la tecnología para las escuchas telefónicas que también se adquirieron del gobierno de Israel. Todo esto le daba capacidades al gobierno hondureño para poder también defenderse en este tema. Recuerde que cuando se aprueba la ley de espacios aéreos, Estados Unidos suspende por un tiempo la información de los radares. Los radares siempre han sido manejados en aquel momento por Estados Unidos hasta en el año 2015 cuando Honduras adquiere su propia tecnología. Otro tema que no puedo dejar de mencionar como parte de lo que se me ha informado que pudiera ser una de las causas es la construcción del aeropuerto internacional de Palmerola, cuando Palmerola dejó de ser una base militar cerrada a convertirse en un aeropuerto civil. Eso trajo incomodidad también por tratarse de un tema de seguridad nacional. Esas son algunas de las causas que me han sido informadas y por supuesto los narcotraficantes aprovecharon este esquema para poder tramar su propia venganza y construir una narrativa. Desde cierto momento en adelante se ve cómo son adiestrados, cómo son entrenados para que ellos comiencen a hablar de Juan Orlando, a quererlo relacionar sin que tengan ninguna prueba. En todo el proceso ellos lo que adujeron es que no tenían nada que pudiera comprobar sus declaraciones. Todo se basó entonces en la palabra de hombres que han sido violentos, que han sido mentirosos por naturaleza, psicópatas, asesinos, dedicados pues a traficar con drogas, y esa fue la base con la que sustentaron estas acusaciones. Bueno, 3 argumentos, amigo televidente, que expertos
que conocen la materia le han dicho a la abogada Ana García de Hernández, pudieron hacer también motivo para que, según la abogada, toda esta trama, que también, permítame, abogada, que toda esta trama que se dio durante todo este juicio, con la vinculación también de testimonios que dice la abogada, son criminales en contra del exmandatario, abonaron mucho para esta decisión del jurado y también del juez. Y mire, menciona 3 cosas, la abogada. Número 1, que le dijeron al expresidente, funcionarios de Estados Unidos, que no aprobara esa ley para poder detectar o derivar avionetas en el espectro aéreo de Honduras que tuvieran alguna sospecha de tráfico de drogas. Porque dentro de estas avionetas o estas aeronaves podrían venir agentes de la DEA o de otras instituciones de investigación de Estados Unidos que estaban ahí, podríamos decir, como espías, como infiltrados en el crimen organizado y el narcotráfico, para poder dar información y poder a tiempo detectar y combatir este problema de la narcoactividad. El problema de los radares, dice la abogada, le han dicho los expertos también. Y por último, el tema del aeropuerto de Palmerola. Claro, Palmerola está, abogada, instalado en una base militar estadounidense que yo creo que desde los años 70, 80 la mantiene en su administración el gobierno de Estados Unidos. Y esto también pudo haber provocado algún tipo de molestia a autoridades de Estados Unidos y que de una u otra manera estos elementos, como ya nos va a mencionar otros, la abogada, pudieron haber incidido en este tema del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Y por eso yo le lanzo la pregunta nuevamente. Entonces, abogada, las agencias de combate de narcotráfico y de seguridad de Estados Unidos, que en su momento, póngame por favor la foto, Giuseppe, que fue recibido allá en la CIA, el expresidente. En la CIA, sí. En la oficina de la CIA. ¿Cómo es posible entonces, abogada, que se le diera la espalda al expresidente? ¿Y cómo interpretarlo más que todo? Que se le haya dado la espalda al expresidente de estas agencias que combaten la narcoactividad y de seguridad de Estados Unidos. Ahí está la fotografía. Ahí está la fotografía donde está Juan Orlando con la señora Kimber, directora adjunta de operaciones de la CIA. Y lo destaco, y es una de las fotos que tengo en los archivos familiares, y lo destaco ¿por qué? Porque no es a cualquier persona que reciben en la CIA, Ramón. Tiene que ser una persona a la que han revisado, a la que han estudiado, a la que le han hecho perfiles psicológicos, de toda naturaleza de seguridad, para poderla sentar junto con una alta funcionaria como Elizabeth Kimber en las oficinas de la CIA. Al igual, ¿cuántas reuniones no sostuvo Juan Orlando con presidentes, vicepresidentes de los Estados Unidos, con altos funcionarios? ¿Usted cree que si ellos tuvieran alguna información de que él estaba en actividades relacionadas con el crimen organizado, lo iban siquiera a acercar al vicepresidente? Ahí está, por ejemplo, con el vicepresidente Mike Pence. Y hay con Donald Trump, hay con Joe Biden, hay con Obama. O sea, hubo siempre una reunión cercana, pero hay un tema adicional que yo debo de destacar y que fue dicho precisamente en este programa por un dirigente del partido que actualmente está en el poder, donde dijo que Juan Orlando había sido prácticamente negociado su salida del país a cambio de que en aquel momento Honduras no se aliara con China, sino que se mantuviera con Taiwán. En una declaración que dio precisamente en un programa de televisión, aquí en Frente a Frente, este alto dirigente del Partido Libre, donde dijo que lo habían negociado. Fue parte de una negociación. Por eso siempre... Permítame, abogada. ¿Pero una negociación de parte de quién? De parte del actual gobierno. Del actual gobierno con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, esa visita que hizo la vicepresidenta en la toma de posición de la presidenta Xiomara Castro, ¿venía con ese objetivo de negociar la entrega o la detención de su esposo? Ya lo habían, pienso yo que ya lo habían acordado desde el momento que se reunieron, según lo dijo esta persona acá. Yo no estoy hablando nada que no haya dicho esta persona acá, donde dijo que en el mes de junio del año 2021, cuando anunciaron su plan de gobierno, el actual gobierno,
ellos mencionaron que parte de sus planes era romper relaciones con Taiwán e irse con China. Y él mencionó en un programa aquí que a raíz de eso les llamaron a hacer una visita a las instalaciones acá de la Embajada Americana y que les ofrecieron que iban a sacar a Juan Orlando. Y ellos dicen, y nosotros pues aceptamos, y se lo llevaron, dice. El día que fue la toma de posesión, coincidentemente es el día en que presentan la acusación contra Juan Orlando, la que mandan aproximadamente 19 días después, el 14 de febrero, ya mandan con una orden de, una petición de extradición que es hecha pública, rompiendo todos los protocolos, y bueno, ya el pueblo hondureño sabe la historia. Por eso yo digo, eso también se trata de una persecución política. Era parte de un plan de sacar al líder del partido opositor para que el Partido Nacional quedara silenciado, entonces, quedara enmudecido, lo que hemos visto durante los últimos 2 años y medio, donde no hemos visto un rol del Partido Nacional, y es mi partido, sí, y por eso estoy hoy precisamente acá, porque necesitamos que el Partido Nacional resurja, que el Partido Nacional tenga nuevamente el rol que le corresponde históricamente en este momento como un partido de oposición, donde vamos a hablar las cosas como son, a señalar las cosas que se están haciendo muy mal en el país y hacer una propuesta de cómo vamos a salvar a Honduras del desastre en el que hoy estamos. Bueno, mire lo que está diciendo la abogada Ana García. Negociado la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, la entrega ese 22 de febrero. El 14 de febrero fue el día que llegaron a nuestra casa, y finalmente la extradición la concretaron el 21 de abril del año, correcto, 2020. 21 de abril, correcto, sí, de ese año. Y dice la abogada Ana García que fue una negociación prácticamente directa, que ella tiene los informes, que fue una negociación directa, dice. El programa fue aquí, sí, aquí se dio. Entre la administración Biden y la actual administración de la presidencia del país. Eso fue lo dicho por un alto funcionario de Libre, dijo, es Gilberto Ríos. Don Gilberto Ríos. Aquí en un programa en Frente a Frente lo dijo, donde él reconoció que se había negociado la entrega de Juan Orlando. Ahora, ¿qué otros aspectos analiza la abogada y qué informes tienen? Porque usted, me acuerdo que usted lo dijo, el mundo se va a dar cuenta, Honduras se va a dar cuenta de esta situación y de todo lo que es verdadero de este caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Mire, por ejemplo, durante todo el proceso del juicio, sí, se llevó a cabo 2 procesos paralelos. Uno era el proceso normal y el otro el litigio de la información clasificada. Finalmente en el juicio no permitieron que se introdujera ninguna pieza, ningún documento, nada de la información clasificada. Información clasificada que ellos clasificaron como de alta seguridad, pero que en realidad se refería también a recuerdos, a vivencias de Juan Orlando. Y es ahí donde nosotros, que en mi caso particular yo siempre lo acompañaba y siempre estaba enterada de más o menos las acciones, puedo decirle que siempre hubo una relación muy estrecha entre Juan Orlando y diferentes agencias del gobierno de los Estados Unidos para poder trabajar de la mano en diferentes temas que eran de seguridad para Honduras y eran de seguridad. Las reuniones con el Comando Sur. Justo antes de que Juan Orlando tomara posesión en el 2014, nos reunimos en Miami con personas, altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, para ya comenzar desde antes que se iniciara su gobierno a diseñar una estrategia. De esa reunión salió, por ejemplo, lo que fue el escudo marítimo que se implementó. ¿Por qué? Porque como habían agencias que no estaban de acuerdo con el funcionamiento de la ley de espacios aéreos, entonces se diseñó un escudo marítimo donde se trabajó de la mano con el gobierno de los Estados Unidos. Y así hay declaraciones, hay mensajes, incluso presentados al Congreso de los Estados Unidos. Hay informes que por ley el Congreso de los Estados Unidos recibe de parte del Departamento de Estado, directamente del presidente, donde le informa la situación del narcotráfico en todo el mundo, y ahí está incluido Honduras. Y en cada uno de esos informes desde el año 2014 se demuestra una tendencia a la baja, cómo Honduras disminuyó
todo el tráfico de drogas. ¿Y por qué es tan importante esto? Es porque luego vamos al juicio y en el juicio una agente de la DEA de nombre Jennifer Taul, que no es su nombre, viene y dice todo lo contrario a lo que han dicho los expresidentes de Estados Unidos. Ella sostiene que más bien ha incrementado desde el gobierno de Juan Orlando el tráfico de drogas, cuando cada uno de estos informes lo que dijo fue una disminución. Entonces, ¿quién mintió? ¿Mintió la testigo o mintieron los presidentes del gobierno de los Estados Unidos? ¿Le mintieron al Congreso? ¿Le mintieron al Senado? En cada uno de estos informes que están por escritos. Pero al final ahí está toda la información, si usted lo puede apreciar. Correcto. En esa gráfica usted puede ver cómo Honduras, que se ve ahí en verde, cómo Honduras deja de ser el país donde llegan las trazas. Lo rojo son las trazas marítimas y lo amarillo son las trazas aéreas. Y así usted va viendo cómo Honduras sale de esos primeros 5 países que son los primeros lugares donde llega la droga y que de esos países transita luego hacia Estados Unidos, que es el mercado final. Ahí está la otra gráfica. Ahí está la otra gráfica. Mire, Honduras en ese año estaba... Son las toneladas métricas de cocaína, ¿verdad? En ese año apenas un 4% transitó por Honduras, un 33% por México, un 17% por Panamá, luego está Costa Rica, Guatemala, Honduras. Y esto fue en el 2018, abogado. Eso, sí, este es del ¿verdad? 2018. Es que no. Correcto. Que esto era como su esposo, al final del periodo, creo que en el 2018 era ya el segundo periodo presidencial. Era el segundo periodo presidencial. Como Honduras ya estaba enrumbado, pasando a otras cifras porcentuales en cuanto a país como tránsito de toneladas métricas de cocaína, ¿verdad? Así es. Ese es el año 2019. 19, correcto. Nuevamente, si usted se fija, la mayoría de los vuelos, a raíz de la ley de escudos aéreos, a raíz del escudo marítimo, a raíz de todas las medidas que se tomaron de las fuerzas que estaban operando en las zonas fronterizas del país, Honduras apenas un 3% en ese año 2019, y si usted se fija, las trazas de vuelos ya no llegan a Honduras, sino que llegan directamente a la zona de Guatemala o de Belice, y de ahí siguen su tránsito hacia Estados Unidos. Entonces, estos son los resultados concretos que se dieron a favor del pueblo hondureño, porque Honduras, paralelamente a esto, vimos un descenso en la tasa de homicidios en el país. Honduras salió de esa posición y llegamos a posiciones que todavía hace falta mucho por hacer. No estoy diciendo que el problema se solucionó del todo, pero sí que Honduras comenzó a vivir una realidad muy diferente a la que enfrentamos en el 2014. En este caso, pues 3.2% de todo el flujo pasó por Honduras, un 29% por México, un 20.5% por Costa Rica, un 18.7% por Panamá y un 10.8% por Guatemala. 3.2 por Honduras. Eso no fue casual, Ramón, eso fue producto de una política de Estado establecida para combatir el crimen organizado. Esto fue en el 2020, mire. Esto fue en el 2020, nuevamente usted se fija, lo que antes llegaba permanentemente a la Mosquitia, que era el punto de donde llegaba la droga, comenzó a disminuir y ese flujo fue constante. Tengo la información hasta el 2020 o 2021, de ahí para allá, pues ya no la tenemos y hoy lo que escuchamos es que ha bajado sustancialmente la cantidad de droga que se incauta en el país, de acuerdo a lo que reporta Inside Crime. Si usted se fija hasta la gráfica del 2020, ahí ya Honduras no aparece ni siquiera en los primeros 5 lugares, sino que aparece Costa Rica, México, Panamá, Guatemala y Dominicana. Estos son datos que son proporcionados por la Fuerza de Tarea Interagencial que funciona en el Comando Sur y en la que participan más de 19 agencias del gobierno de los Estados Unidos. 3 de estas agencias están por ley obligadas a rendir los informes al Congreso de Estados Unidos a través del Departamento de Estado y reconocen en cada uno de los informes que el flujo de drogas disminuyó. Esos informes, Ramón, no fueron admitidos por el juez Castel en el proceso del juicio, fueron rechazados. Y es más, la persona de la DEA que testificó, la única que testificó, fue a decir todo lo contrario de lo que la misma DEA, el Departamento de Aduanas y otros más habían informado a sus altas autoridades. Ahora le pregunto, entonces, ¿por qué condenan al expresidente Juan Orlando Hernández? ¿Por qué lo declaran culpable de narcotráfico al expresidente Juan Orlando Hernández? ¿Por qué el jurado es convencido
en la Corte del Distrito Sur que el expresidente estuvo vinculado en la narcoactividad en Honduras? ¿Y por qué el juez Castel también acepta este veredicto del jurado y ya contempla para el 26 de junio la sentencia contra el expresidente? ¿Por qué? Es la pregunta que se hacen todos los hondureños. ¿Algún elemento de juicio, abogada? ¿Alguna información confidencial, abogada? ¿Alguna incidencia de los informes de inteligencia de las agencias de investigación y de lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos valoraron o validaron de repente validaron algún tipo de participación o de vinculación de su esposo en la narcoactividad? Realmente esas son las preguntas que nosotros nos hacemos, porque sin tener una prueba, y en la presentación había dentro de las primeras láminas un resumen de lo que presentó el abogado Renato Stabile, donde dice no hubieron videos, no hubieron audios, no hubieron registros financieros, no hubo ninguna prueba científica. Lo único que hubo fue el testimonio que fue preparado, porque todos estos testigos se reunieron por lo menos de 10 a 20 veces con los fiscales y agentes de la DEA para poder preparar una versión que fuera, digamos, coincidente. Pero al final, cuando fueron repreguntados, siempre quedó claro que no tenían cómo demostrar que habían entregado recursos, porque en eso se basó la acusación, que supuestamente se habían recibido recursos de parte del narcotráfico. Nada de eso lo pudo probar, nadie pudo probar haber entregado, no tuvo una fotografía, no tuvo un registro, no tuvo un audio, no tuvo un video, nada. Y conste que de acuerdo a lo que se ve, porque mire, quiero decirle que la transcripción del juicio, cuando hablo del juicio me refiero al proceso de deliberación donde participaron la fiscalía, los abogados, los testimonios, son más de 1.800 páginas. Eso es el volumen total de esas más o menos dos semanas que estuvimos, 3 semanas que estuvimos durante el juicio. Son 1.800 páginas. Al público saldría 100 páginas de contenido, pero todo lo demás está ahí, donde se ve claramente las mentiras de estos narcotraficantes que sin ningún reparo y muchas veces apoyados por la fiscalía hablaron y mintieron y dijeron cosas que no podían sustentar. Yo realmente, usted me lo preguntaba hace un momento, para el próximo 26 de junio está prevista la sentencia. Nosotros lo hemos hablado con Juan Orlando, lo hemos hablado con mi familia, y nos hemos preparado para recibir el veredicto peor que pueda ser entregado en contra de un hombre inocente. Creemos que van a aplicar toda la rigurosidad, porque esto es un mensaje. Quiero que no lo olvide el pueblo hondureño. Este es un mensaje para cualquier presidente, para cualquier líder de Latinoamérica, para que vea muy bien cuáles son sus decisiones en torno a la persecución del crimen organizado, concretamente del tráfico de drogas. La rigurosidad es cadena perpetua. Probablemente, desafortunadamente para nuestra familia, pero quiero decirle al pueblo hondureño, a nosotros esto solo nos abre una puerta, y es la puerta de salir del distrito del juez Castel para poder entrar en el proceso de una apelación donde creemos que con certeza el sistema judicial va a funcionar al poderse revisar plenamente toda la prueba que no permitió el juez Castel. El juez Castel no nos permitió introducir el testimonio de expertos, como sí se lo permitió a la Fiscalía. Sí. No permitió el testimonio de un experto en el tema electoral, en el tema de todas las leyes que se habían aplicado. Recuerde que no permitió el uso de la información clasificada, no pudo presentarse. Más de 144 cables donde se reportaba el trabajo constante de Juan Orlando no pudieron ser introducidos al proceso. A Juan Orlando no le dieron el tiempo suficiente para que su abogado se preparara, aun y cuando él lo había pedido. El mismo abogado Stabile lo pidió por 3 ocasiones. Después de su nombramiento, a escasas 3 semanas del inicio del juicio, él le pidió al juez demorar el proceso para que él pudiera empaparse mejor de todo lo que había. Fue una información voluminosa la que entregaron, donde no había ninguna información en contra de Juan Orlando. Todo se basaba en lo que habían hecho cada uno de estos delincuentes, lo que hizo los Cachiros, lo que hizo Fabio Lobo, lo que hizo los Ardón y otros más. Pero no había nada en contra de Juan Orlando. Lo único que existió fue, lo repito, el testimonio que no pudieron validar, porque cuando los abogados le preguntaron, ¿tiene pruebas? No, no tengo ninguna prueba. Bueno,
¿Su esposo tenía mucha confianza con usted, abogada? Sí. La que un esposo tiene con una esposa, toda. ¿Usted cree que le informaba todo a usted, abogada? ¿Su esposo? De los temas como estos, sí. 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 Sí, ok. Yo sé quién es mi esposo, yo sé cuál es su actitud frente a en este caso, su compromiso con el pueblo hondureño para combatir de frente la criminalidad. Conozco los resultados y es por eso, Ramón, que este día yo le traigo de regalo aquí a su programa precisamente este libro que habla de la historia que se construyó, porque lamentablemente a raíz de todo lo que hemos vivido, hay quienes han querido borrar la historia, han querido cambiar placas, han querido cambiar nombres, han querido hacer a un lado todo el legado que el gobierno del Partido Nacional, liderado por Juan Orlando, construyó para bien de Honduras, en materias como la seguridad, como la infraestructura, como el apoyo a los sectores más vulnerables, etcétera, etcétera. Entonces aquí está este libro donde recoge este legado y que el pueblo hondureño también puede acceder a través de la plataforma en mi página de TikTok. Ustedes pueden buscar el link para ingresar y poder ver digitalmente este libro. Perfecto. Gracias, abogada. Muy amable. Sí, yo le consultaba a la abogada de la confianza, gracias, abogada, que tenía su esposo. No, no que tenía, que tiene. Bueno, que tiene, sí, disculpe, abogada, que tiene. Sí. Porque cuando uno está casado y se dice sí en el altar. Son 34 años ya. Uno adquiere esa liga de confianza y de amor en la pareja. Y yo creo que sí, usted la tiene con el expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Nunca le dijo que su hermano estaba vinculado en narcotráfico? No. ¿Tony Hernández? No. Y de hecho, cuando se dio la situación de Tony, una de las previo, si usted recuerda, antes de que sucediera lo de Tony, él había... el mismo Juan Orlando le pidió a Tony que fuera a los Estados Unidos, que hablara con las agencias. Pero no solo eso, también le pidió al fiscal general en aquel momento que hiciera cualquier investigación que tuviera que hacer. Yo puedo decirle, porque esto me lo confirmó alguien que estuvo el día de la captura de Tony, que fue una sorpresa para altos funcionarios del Ministerio Público que se diera esa captura, porque dentro de la investigación jamás había nada que vincular a Tony. Y años después, cuando se dio la situación en contra de mi esposo, también un alto funcionario del Ministerio Público dijo que ellos habían investigado y que nunca habían encontrado nada que relacionara a Juan Orlando. ¿La Fiscalía nunca conoció alguna acusación por narcotráfico contra su esposo y el hermano, Tony? Abrieron, a raíz de todo este proceso abrieron, pero nunca procedió. Pero antes. No. Antes de que su esposo dejara el poder. No. Antes de que lo dejara, sí, claro que había una investigación, es decir, se abrió porque todo lo que comenzó a especularse. Correcto. Pero a lo que voy es que el mismo fiscal general adjunto en su momento dio una declaración donde dijo que habían investigado y que no habían encontrado ninguna prueba o ninguna situación que vinculara a Juan Orlando con el crimen organizado. Altos funcionarios del gobierno del expresidente, altos jerarcas militares, altos jerarcas policiales, en algún momento le dijo el expresidente que estaba preocupado porque él tenía algún tipo de informe que estaban vinculados al crimen organizado o narcotráfico, abogado. No. Y de hecho, si usted revisa la conducta de los altos funcionarios del gobierno de Juan Orlando, particularmente ministros, viceministros de seguridad, de defensa, así como en el caso de la policía y de las Fuerzas Armadas, todos ellos tenían una relación estrecha con el gobierno de los Estados Unidos, viajando constantemente, recibiendo constantemente la visita de altos funcionarios, siempre en materia de seguridad. Pero sí, yo he conversado con la mayoría de ellos, creo que a excepción de uno de ellos, pero con los demás he conversado y todos me han hecho énfasis que uno de los puntos cruciales fue el tema de la ley de espacios aéreos y la construcción de Palmerola. Sí. Precisamente aquí me escribe un profesional del derecho y no voy a dar el nombre, solo voy a leer el mensaje que me manda. Palmerola es el problema. Oiga bien, es el problema. La construcción de Palmerola fue el detonante. El detonante. En el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Y me escribe acá, es que el 26 de junio es el Día Internacional contra la lucha al narcotráfico internacional. ¿Sabía usted esa fecha? No lo sabía.
Estados Unidos. pero percibía que por alguna razón, que creo que es para mandar un mensaje, es hacer más show, más escarnio, por eso lo mantenían en esa fecha. Pero yo hoy aprovecho para decirle al mundo, mi esposo es inocente y lo vamos a probar en las instancias y vamos a seguir llevando este mensaje a lo largo y ancho de Honduras y también al mundo entero. Me tengo que ir a la primera pausa. Yo le digo a los amigos televidentes, porque aquí me están escribiendo algunos amigos televidentes. Hombre, la abogada Ana García, como cualquier ser humano, tiene derecho a vertir sus opiniones, sus criterios en diferentes temas. Yo creo que no existe ninguna pretensión esta mañana. Además, las cosas ya están juzgadas, pues. Aquí la abogada viene a dar su criterio y su opinión de lo que ha pasado en torno a este juicio del expresidente y su condena allá en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Sí, porque hay muchas nebulosas a veces en la mente, hay muchos estigmas. Sí. Y yo considero esta mañana que, al igual que la ex primera dama, hombre, cada hondureño tiene derecho a vertir sus opiniones referente a lo que le pueda pasar a él o a cualquier familiar. Hombre, ese es un derecho humano. No tenemos que ser mezquinos. Es un derecho humano. Y lo digo porque aquí dicen, es que quieren ahora declarar que Juan Orlando es inocente. Por el amor de Dios, si es que ya resolvió la Corte del Distrito Sur, si aquí la abogada lo que está aportando son elementos en torno a este caso, ¿quién va a cambiar la historia? Si la historia ya está escrita ya en la Corte del Distrito Sur. Yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre y esto por lo que, bueno, por algunas personas que escriben acá. Yo creo que... Sí, antes de irme a la pausa, ahora, sí, por favor. Lo que yo creo es que Dios tiene el control de todas las cosas. Sí. Y nosotros hemos enfrentado este proceso tomados de la mano de Dios. Y por eso Él nos ha dado la fortaleza de estar de pie para salir a defender a nuestra familia. Muchas personas me han dicho, abogada, admiramos que usted se haya levantado a defender a su familia. Claro que sí, si mi esposo es inocente, si me consta todo el sacrificio, todo el trabajo, todo el compromiso que tuvo para trabajar por esta nación. Y lo voy a seguir haciendo. Y yo se lo digo al pueblo hondureño, si de frente, aquí en vez de estar usted, tuviera al presidente de los Estados Unidos, se lo digo con la misma contundencia. Cometieron un error, cometieron una injusticia contra un hombre que lo único que hizo fue demostrar un compromiso de combatir al crimen organizado. Me tengo que ir a la pausa para que concluyamos con este primer tema, porque después vamos a hablar de la precandidatura presidencial de la abogada Ana García, un partido nacional que después de las primarias de marzo, hombre, veremos cómo se reorganiza. Ya regresamos. Muchas gracias por tomar su tiempo y compartir su opinión a través de nuestras cuentas. Emilio Munguía Campos comparte: es una gran oportunidad para recuperar la paz, tranquilidad y la esperanza en este país. Es una mujer inteligente y capaz de conducir el destino de Honduras por el camino del desarrollo. Hacker comparte, vean la historia. Marco Matamoros también comparte: hola, buenos días. Cuando todos los partidos políticos van a respetar la candidatura a casa presidencial, Honduras sufre ¿hasta cuándo? Aníbal Montoya también comparte: como a todo ciudadano hondureño facultado le asiste el derecho constitucional. No obstante las particularidades y rezago político que rodea a su propio partido, el escrutinio del pueblo y los recientes eventos de todos conocidos han de ser obstáculos que deberá enfrentar. Ismael comparte sin comentarios y la gente en casa también puede seguir opinando. Recuerde también hacerlo a través de nuestra cuenta de WhatsApp. Seguimos en el frente a frente esta mañana. El curso de la apelación se mantiene, ¿verdad, abogada, en este caso? Así es. Al conocerse la sentencia, que ya esperamos cuál puede ser el veredicto, sí. Entonces lo siguiente es presentar una apelación. Y ya pues hemos ido avanzando en cierta manera en recopilar toda la documentación, información, hablar con los abogados para ver cuál será los siguientes pasos que vamos a dar. Nosotros estamos como familia convencidos de la inocencia de Juan Orlando. Sabemos que vamos a tener esta oportunidad en el proceso de la apelación, donde ya no serán los jurados que tal vez no tenían el conocimiento legal y se dejaron influenciar y manipular por lo que se dijo y incluso por las expresiones del mismo juez en ese proceso, pero que esperamos que en la apelación sí podamos
tener una verdadera justicia y no la indefensión y la justicia parcializada que vimos en este proceso en contra de mi esposo Juan Orlando Hernández. Nosotros vamos a continuar hasta el final dando todo el soporte a Juan Orlando. Es parte, para nosotros es un tema primordial en nuestra familia, y como esposa pues yo voy a continuar apoyando a mi esposo cada día, porque sé quién es él, sé de su inocencia. Había una gráfica que me gustaría, solo como a manera de un resumen para el pueblo hondureño, para que pudieran ver claramente qué fue lo que se presentó. Es esa. Cuando comenzó el juicio, los fiscales dijeron que iban a presentar, lo que se esperaba en el juicio era que presentaran a Juan Orlando en videos, en audios, que presentaran reportes financieros, que detallaran todo lo que se lee ahí, perdón. Sí. Voy a ponerme mis lentes, no sé si lo podemos acercar un poquito. Sí, también nos ayudan, por favor. Sí, para testigos imparciales, mensajes de texto, signos de riqueza. Todo eso era lo que se suponía que la Fiscalía del Distrito Sur iba a presentar. ¿Con qué nos encontramos al finalizar el juicio? Con que no hubo ni un video donde se presentara alguna imagen de Juan Orlando, a pesar de que sí hay videos de más de 100 personas que grabaron, los mismos cachiros, pero en ninguno de ellos grabaron a Juan Orlando. No hay audios, ninguno de los delincuentes logró presentar ningún audio, ni la Fiscalía ni la DEA. No hay ningún registro financiero que implicara a Juan Orlando con estas personas, no hay ningún detalle específico, todo eran generalidades, como decir, en el año del 2009, tal y tal cosa, pero cuando usted va a los detalles, nunca presentaron detalles, no hay ningún testigo imparcial, todos los testigos que presentó la Fiscalía tenían un interés, aún el que se llamó el contador, que es una persona que trabajó en una empresa en San Pedro Sula, y aún el que se llamó Miguel Reynoso, que ese no es su nombre, es un agente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, tenían un interés marcado. ¿Cuál era el interés de ambos? Que les ofrecieron un asilo político y que hoy ellos y sus familias viven con todos los gastos pagados por parte del gobierno de Estados Unidos allá, después de haber acusado y comprometido la vida de mi esposo. No hay un mensaje de texto, no hay ningún signo de riqueza, al contrario, no, todos nuestros bienes fueron incautados, y yo lo he dicho ya abundantemente, toda la desinformación que alrededor de eso se generó. Y si vemos la siguiente, solo para concluir con este tema, es lo que sí presentaron ellos, y puedo mostrarle que lo que presentaron fueron fotografías de Juan Orlando en eventos públicos, en eventos políticos, que en ningún momento demuestran que haya habido la comisión de algún delito. Todas estas imágenes las presentaron en el juicio, ¿verdad? Fueron las que presentó la Fiscalía como evidencias, como pruebas. Una prueba, todas, si usted se fija, en un contexto político o de reuniones grandes, masivas, pero en ningún momento es que demostrara una relación de amistad, de cercanía o un compromiso en alguna situación de estas. Eso fue las supuestas reuniones que la Fiscalía... ¿Nunca tuvo una amistad, algún diálogo, alguna plática el expresidente con estos grupos, los cachiros, los Valle, es más, y todos los que han señalado por narcotráfico? Mire, los Valle en ningún momento en sus declaraciones mencionaron nunca a Juan Orlando, jamás mencionaron que le habían entregado recursos. Al contrario, de los Valle, lo que sabemos, porque yo he visto el expediente completo, es el intento de magnicidio, que habían contratado a unos mexicanos para matarnos el día 21 de septiembre del año 2014, cuando supuestamente nosotros íbamos a llegar a Gracias. Eso es lo que hay de los Valle, pero en ningún momento, jamás. Pero luego apareció unos testigos diciendo que le habían dado dinero, que decían que le habían dado dinero a una persona y que esa persona lo recibió en nombre de la campaña de Juan Orlando. Abogada, sin ninguna vinculación, abogada, sin ninguna evidencia. ¿Ha recibido amenazas usted de muerte estos últimos días? En el transcurso de los últimos 2 años y medio sí hemos recibido amenazas, y mi esposo lo denunció en una de las audiencias, donde dijo que en la revisión de la documentación que él había tenido a la vista, había encontrado un reporte del FBI con una agencia hondureña que hablaba de unas amenazas a muerte en contra de nuestra familia, y que eso lo tenía él muy preocupado porque se vinculaban con la muerte del hijo de un expresidente. Estamos hablando del expresidente Porfirio Lobo. Asumo yo que se trataría del hijo del expresidente. ¿Y en esas amenazas qué le decían, abogada?
Nosotros no pudimos tener acceso a esa información y a pesar de que Juan Orlando pidió que se pudiera investigar más, el juez Castel no hizo nada en relación a eso. Tampoco recibimos ninguna comunicación de parte del gobierno de Estados Unidos en relación a lo que el FBI había denunciado en este informe que supuestamente estaba dentro de la documentación que la misma Fiscalía presentó como parte de las pruebas. Y sí recibimos algunas notificaciones de parte de los organismos de seguridad del Estado en 2 ocasiones donde nos habían reportado algún tipo de amenazas en contra de nuestra familia, amenazas a muerte y de secuestro en contra de nosotros. Yo lo denuncié. Amenazas, sí. Sí. Amenazas de este grupo que tuvo que ver con la muerte del hijo del expresidente Porfirio Lobo. Pues en el momento que nos hicieron del conocimiento esta situación, nos dijeron que sí, que había habido una escucha humana donde se hablaba de una posible amenaza en contra nuestra y que venía de un grupo del crimen organizado, entiendo que una de las maras. Abogada, ¿usted nunca se dio cuenta de los hechos de corrupción que se denunciaron en su momento en la administración de su esposo? No, es decir, cuando fueron hechos públicos algunos de los casos que fueron judicializados, por supuesto que lo conocimos, pero antes de eso la instrucción de Juan Orlando siempre fue a todo su equipo de trabajo que cada quien era responsable de sus actos y que nadie iba a estar encima de la ley. Sí, le pregunto eso porque tantos casos de unos ya judicializados, otros que fueron absueltos y otros que todavía se mantienen, principalmente cuando vino Maxi. Así es. De corrupción en los 2 años y usted recuerde de administración de su esposo. quién fue que trajo la Maxi precisamente al país, fue el gobierno de Juan Orlando. Y yo lo recuerdo muy bien porque en el año 2015, cuando surgió el movimiento de los indignados, que Correcto. posteriormente fue infiltrado políticamente, uno de los resultados fue el acuerdo de poder pedirle a la Organización de Estados Americanos. Recuerdo que en aquel tiempo el canciller Arturo Corrales fue una de las recomendaciones, junto con otro equipo, de poder traer a la Maxi. Se hizo el acercamiento con la OEA y le hablo de que en menos de 6, 7 meses ya la Maxi estaba operando en el país. Ok. Mire, tantas preguntas para la ex primera dama, abogada Ana García de Hernández aquí en el programa, porque tengo que avanzar, porque también está el tema político. ¿Cuántos bienes les incautaron, abogada? Bueno, mire, en el reporte del Ministerio Público se habla de más de 100 bienes, incluyendo inmuebles, sociedades, productos financieros, como decir cuentas de ahorro, semovientes como caballos, vehículos, etcétera, etcétera. Cuando se da la noticia siempre se hace ver como que todo era propiedad personal de Juan Orlando o de nuestro núcleo familiar, pero en realidad en esa incautación se afectaron 7 núcleos familiares. Si yo vengo y desagrego todo eso, lo que corresponde a nuestra familia es apenas una parte muy, muy pequeña y como lo he mencionado antes, se trata de los bienes que en su mayoría Juan Orlando había recibido como herencia de parte de su padre, don Juan Hernández Villanueva, y que son bienes que es de público conocimiento en Gracias Lempira. Entonces, que son bienes de origen lícito, sí, que vienen por generaciones dentro de la familia, que hoy están incautados y sí, que nosotros estamos todavía en este proceso que no ha concluido para poder demostrar que son bienes de origen lícito. Entonces, eso de que se habla de que tienen cuentas en un país, de que tiene cuenta el expresidente y doña Ana García en otro país, y que en su momento se van a conocer estos números de cuentas, los números de bancos donde están las cuentas. Todo es falso, absolutamente falso. ¿No tiene cuentas en el exterior usted, abogado? ¿Cuentas bancarias? Fíjese que curiosamente tengo una pequeña cuenta en Estados Unidos que es la única que no me han cancelado. Yo lo he dicho, todas mis cuentas de banco fueron afectadas en este momento a raíz de esta situación. Pero mi punto es el siguiente, mire, hemos aprendido, Ramón, que hoy día la forma de hacer política es diferente a lo que era muchos años atrás. Hoy día las redes sociales se encargan de transmitir información falsa y nos enfrentamos a lo que se llama la posverdad. Hay que luego estar aclarando todas estas situaciones. Y en el caso de nuestra familia siempre ha sido de alto interés y ha sido una familia que mueve las noticias.
y mueve por lo tanto las tendencias. Y he visto cómo hay ciertas personalidades del mundo político de Honduras y de diferentes ámbitos que utilizan el nombre de Juan Orlando y ahora de nuestra familia para atraerse más atención y poder tener cierto renombre, pero siempre usando el nombre de nuestra familia. Y así sucedió en el año 2021, que hubo un informe dado por una organización aquí dentro del país, que incluso lo fue a hacer fuera del país, a hablar de unas situaciones que realmente no tienen ninguna base ni ningún sustento. Cuando vemos las incautaciones que hicieron el Ministerio Público, el documento es público, cualquiera lo puede revisar y va a ver exactamente qué fue lo que el Ministerio Público identificó como nuestros bienes, que yo coincido, son esos precisamente nuestros bienes. De ahí han dicho muchas cosas más, todas las cuales son falsas. Y yo se lo puedo asegurar, viendo a la Cámara, al pueblo hondureño, de que todo lo que se ha dicho es absolutamente falso. Nuestro patrimonio está identificado dentro de ese juicio de privación de dominio al que nos estamos enfrentando y el que vamos a demostrar el origen lícito de nuestros bienes. Bueno, está hablando en el Frente a Frente la abogada Ana García de Hernández. Creo que vamos a ir a la pausa para que regresemos para hablar sobre el tema político aquí en el Frente a Frente esta mañana. Gracias por continuar compartiendo su opinión. Sofía comparte: la confianza que han perdido es algo sumamente complejo de recuperar después de tantos abusos. Briana Galo también comparte: vamos a recordarle a Ana García que el Partido Nacional fue declarado como una estructura criminal, no como un partido político. Lo que ella está haciendo, lanzándose como candidata, es descarado. Más mensajes. Karen comparte: creo que sería una decisión muy arriesgada por parte de Ana. Simplemente no es muy agradable permitir que después de tantas catástrofes socioeconómicas vividas por parte de su esposo, nadie confía en ese partido. Marisol comparte: es muy obvio, la verdad que Ana se le está llevando defendiendo a Jo. Eso es lo que ella está buscando. La verdad no es amor al pueblo hondureño, sino algo a su conveniencia. HN comparte: somos un país fracasado cuando personas así deciden buscar la presidencia. Jonathan: creo que lo que hoy sufre Honduras es producto de los políticos y gobernantes que ha tenido. Si Libre, que es un desastre, está en el poder, es porque el gobierno nacionalista le dio los espacios. Siendo honestos, hemos tenido una racha de malos gobiernos uno tras otro. Comparten los televidentes. Continúe usted enviando su opinión a través de nuestras cuentas de redes sociales. Esta mañana hago contacto con Isaac Sandoval. Se encuentra en el Centro Hondureño para el Niño Quemado, donde se está dando un resumen de las incidencias. ¿Qué revelan los datos esta mañana? Isaac Sandoval. Así es, buenos días, licenciado Ramón Matute, buenos días a todos nuestros televidentes. Noticias poco favorables, la verdad, en cuanto a la situación de los niños quemados. Doctora Jennifer, jefa de la sala de hospitalización, las cifras que se manejan actualmente y la capacidad en este momento que tiene el hospital. Buenos días. En este momento, lastimosamente, tenemos el 100% de la capacidad hospitalaria. Significa que todas nuestras camas ya están ocupadas por algún niño que sufrió una quemadura. Si estamos comparando cifras del 2023, de enero del 2023 al 31 de mayo, con este año, lo que vamos de este año, tenemos un aumento de 87 casos comparados al 2023. ¿Qué significa un 22% de aumento de niños que sufren quemadura? Y sobre todo tenemos un aumento importante de 24 casos que tuvimos de niños graves del 2023 a 37 casos en lo que llevamos del 2024 en condición crítica. Doctora, ¿cuáles son los principales factores que traen a estos niños a este hospital lastimosamente? El 72% de los ingresos que tenemos en este hospital son relacionados a quemaduras que sufren los niños en el hogar por líquidos calientes. La historia se repite. Las madres relatan, los cuidadores relatan que dejan una sopa instantánea en la mesa, el niño la agarra y se tira encima esa sopa instantánea. Dejan el agua con los que lo van a bañar a nivel del piso, el niño anda jugando y cae dentro de esa olla, mete los pies, dejan café, agua del Pepe a nivel de que el niño lo puede tomar. Y este tipo de líquidos producen quemaduras que son graves y sobre todo, por el mecanismo que producen, son quemaduras que ocurren en el rostro. Estamos hablando de pacientes que van a tener un compromiso estético para el resto de su vida. Las edades que con mayor frecuencia reportan estos casos. Tenemos, el mayor número es entre 1 y 4 años.
O sea, son los extremos de la vida. En realidad es una cifra alarmante. Los niños tan pequeños con quemaduras que van a marcar su rostro, que van a marcar sus manos, y no solamente la parte estética, estamos hablando de la parte psicológica de estos pacientes, no solamente del niño, sino también de la familia. Estamos hablando que son ingresos prolongados, 1 mes, 2 meses, tenemos niños hospitalizados hasta 6 meses acá. ¿Qué va a pasar si el día de hoy, Dios no lo quiera, no lo permita, tuvieran 3 ingresos cuando usted me comenta que el 100% de las camas están ocupadas? Tendríamos, en realidad, por decir, abrir sobrecupos, o sea que meter, en este caso usted menciona 3, meter 3 camas para poder recibir estos pacientes. El Centro Hondureño para Niños Quemados no va a negar cupos, nosotros vamos a recibir los pacientes quemados porque sabemos que este es el mejor hospital para manejar estos pacientes, pero si ocurre eso, tenemos que meter más camas para poder recibirlos. La responsabilidad y los cuidados que deben de tener los padres de familia para evitar este tipo de situaciones con los menores. Ok, las cosas más importantes es no dejen líquidos calientes en las mesas, sobre todo en las mesas que tienen manteles, porque los niños son curiosos y los van a tomar. Van a jalar el mantel y se van a echar encima los líquidos calientes. Cuando cocinen, cocinen en las hornillas del fondo. No dejen los mangos de las frideras que el niño lo pueda tomar. Siempre eso en dirección a la parte posterior de las estufas. Nunca tomen líquidos calientes cargando menores de edad. También tenemos esas historias. Estaba cargando a mi niño, me estaba tomando el café y se derramó. Muchísimas gracias a la doctora Jennifer Rivera, jefe de la sala de hospitalización aquí en el Hospital para Niños Quemados. Ya lo ha mencionado, el 100% está la ocupación de este centro asistencial y pues ya ha hecho las recomendaciones y el llamado a los padres de familia a tomar las precauciones debidas para evitar cualquier tipo de complicación con sus menores. Desde este punto de la capital, yo retorno con ustedes a los estudios. Bien, gracias Isaac Sandoval. Una última pregunta antes de hablar de política. Diga. Mire que aquí me escribe un amigo televidente. Pregúntele a la abogada qué piensa de lo que dijo Marvin Ponce, donde aseguraba que el expresidente Hernández estaba involucrado en las alianzas públicas privadas y que el 6% de Puerto Cortés era de su esposo. Yo hablé con Marvin sobre eso y Ajá. le reclamé que eso era una declaración bastante irresponsable y él me comentó que estando en el programa no se percató de que lo estaban grabando. Esa es una opinión de Marvin que no tiene ningún sustento. Bueno, pero independientemente que hubiese estado o no hubiera estado al aire, esos comentarios, ¿cómo los califica usted? Como desafortunados, y yo por eso mismo se lo comenté a él y le dije que me parecía que no era correcto aseverar una situación de esa sin tener ninguna veracidad, porque se está poniendo en duda también la honorabilidad de nuestra familia y de mi esposo. ¿Y de dónde saca Marvin Ponce esa información? Pues francamente no sé. ¿No le dijo él? No, no me dijo, solo me dijo que estaba en el programa y que había sido una imprudencia de parte de él. Bueno, abogada, ¿no se involucró en ningún negocio del Estado su esposo? No, mi esposo se dedicó a gobernar, se dedicó de lleno a dar el ejemplo de trabajar por Honduras. Yo lo vi trabajar desde las 5 de la mañana o antes incluso a altas horas de la noche para atender toda la problemática que tiene este país, para trabajar en los temas de seguridad, en los temas económicos, en la infraestructura, en el desarrollo social, en la promoción de la inversión. Siempre, siempre su agenda estuvo concentrada en darle respuestas. Mire, gobernar Honduras es difícil. Yo lo he dicho siempre que voy a un evento ahora de mi campaña y le digo a la gente, al pueblo hondureño, yo sé lo que significa el trabajo que implica gobernar esta nación. Es un trabajo de tiempo completo que merece la atención de quien está al frente del gobierno dedicado exclusivamente a gobernar Honduras. Hay problemas diarios. Hoy día, por ejemplo, nos estamos enfrentando con la crisis del dengue. Acabamos de pasar de un problema medioambiental. Correcto. Vienen las lluvias. O sea, siempre hay una emergencia en el país, pero a la par de una emergencia que pueda darse, siempre está el día a día de Honduras. Y luego también, por lo menos nuestra aspiración siempre fue dejar un legado tangible para el país, algo que la gente pudiera ver, pudiera palpar.
Por eso le traía el libro de los logros, porque eso es un fundamento de lo que ya hicimos y de lo que vamos a retomar. Muchos de estos temas que ya comenzaron los vamos a retomar. Y solo quisiera agregar algo más en el tema de transparencia cuando usted me preguntaba de la MASI. Ciertamente la MASI salió del país porque pasó el tiempo por el cual estaba aprobado su funcionamiento, no se logró la renovación en el Congreso y la OEA tampoco tuvo las condiciones para renovar. Pero eso no fue obstáculo para que a la par se tomaran decisiones dentro del gobierno mismo para asegurar la transparencia en la gestión de todos los actos públicos. Se trabajó fuertemente en la creación de la Secretaría de Transparencia, que hoy sigue funcionando en este gobierno, pero fue creada por el gobierno anterior. Se trabajó fuertemente en todos los procesos de contratación del Estado. Usted recuerde que se tenía un convenio con Transparencia Internacional. En fin, eran varios mecanismos que garantizaban la transparencia en las actuaciones del gobierno para garantizar que los recursos se invirtieran de la mejor manera. Perfecto. La precandidatura presidencial de la abogada Ana García de Hernández. En el Partido Nacional de Honduras se perfila don Jorge Alberto Zelaya Munguía, se perfila Nasri Tito Asfura, Mario Facusé, se perfila ahora el general en retiro Isaías Barahona y también la abogada Ana García de Hernández. ¿Cómo le ha ido en esta aventura política? ¿Hay aceptación de su precandidatura entre las bases del Partido Nacional de Honduras? ¿Las estructuras del Juan Orlandismo la acompañan a la abogada Ana García en esta aventura política? Y sobre todo, ¿qué le dicen los simpatizantes de su partido referente a la situación del Gran Partido Nacional de Honduras? ¿Cómo le llaman ustedes? Bueno, primero que nada decirle que esa candidatura es algo que pusimos en manos de Dios antes de tomar esta decisión trascendental en nuestras vidas. Lo pusimos en manos de Dios, oramos, pedimos dirección, sabiduría y cada día lo hacemos. Le pedimos al Señor que nos guíe en este proceso, en esta cruzada que hemos denominado por la justicia y por la unidad. Y quiero decirle al pueblo hondureño, especialmente a los nacionalistas que hoy me ven, agradecerles de corazón ese respaldo, ese cariño con que nos han recibido a los lugares que hemos ido en el país. Hemos visto un entusiasmo, un cariño que realmente nos compromete cada día más a seguir trabajando de la mano de nuestras bases, de las bases del Partido Nacional, para llevar ese mensaje de esperanza. ¿Y por qué digo de esperanza? Porque el Partido Nacional estuvo por aproximadamente 2 años y medio, después de que se perdieron las elecciones en el 2021, estuvo callado, estuvo silenciado, estuvo apagado. Al partido lo habían metido prácticamente en una caja donde le dijeron, este es el único que va a aspirar y estos son los únicos que pueden ir en esta aspiración. Cuando surge el movimiento Avanza, que lidero como precandidata a la presidencia de la República, vino un sacudimiento a lo largo de todo el Partido Nacional, porque la gente dijo, hoy sí vamos a tener la oportunidad de participar, hoy sí tenemos a alguien que nos escucha, que va a tomar el liderazgo en el tema de la oposición, porque mire, Ramón, los partidos políticos tienen 2 razones de ser: gobernar cuando se está en el gobierno y hacer oposición cuando se está desde la oposición. Y el Partido Nacional hoy día, siendo oposición, no estaba siendo oposición, estaba callado, estaba apagado, como lo dije, muchas veces avergonzado porque había sido señalado de cosas que no tienen ninguna veracidad y nos habían llevado a los nacionalistas a creer que todo lo que decían era cierto, cuando en realidad quedó más que comprobado que no es cierto, que esas acusaciones de narcotráfico no eran verdaderas, que todo lo que se decía del partido, el partido le ha dado los logros más grandes en la historia política de este país. Y hoy nosotros venimos a hablar de eso porque sabemos todo lo que se hizo por el bien de Honduras, todas las obras que se hicieron en materia de seguridad, en materia de infraestructura, en materia económica. Y ese es el materia social. Usted no sabe cómo hoy la gente, cuando voy a un barrio, cuando voy a una colonia, cuando he ido al interior del país, me recuerdan, abogada, todos los programas sociales que tanto beneficio nos traían,
hoy ya no existen. Hoy una bolsa solidaria no está llegando a aquel adulto mayor. Hoy las familias no tienen lo suficiente para comprar sus alimentos. He visto casos de familias que no mandan a sus hijos a la escuela porque no les ajusta el pasaje. O pagan el pasaje para llevarlo a la escuela o para mandarlo al colegio, o compran comida, porque antes un huevo les costaba 3 lempiras y hoy día les cuesta 6 a 7 lempiras. Significa que los recursos no son suficientes, no hay fuentes de trabajo. Derogaron, por ejemplo, la ley de empleo por hora por un tema de ideología política, pero no pusieron una alternativa que le ayudara a miles de jóvenes a poder conseguir un trabajo a medio tiempo. Si le quieren poner otro nombre, pues que le cambien nombre, eso no importa. Lo que importa es que se le den las oportunidades a los jóvenes que tanto los necesitan. Entonces, he recibido de parte de las bases de mi partido un cariño sincero, un apoyo genuino, mucha solidaridad. ¿Va a llegar hasta el final usted? Estamos hasta el final. Vamos entonces a ganar las próximas perfecto. elecciones. Entonces, usted le asegura a las bases del nacionalismo que Así va es. a participar en las primarias del Partido Nacional Así es. en marzo del 2025. Vamos a participar, de hecho ya estamos en el proceso de inscripción, es decir, ya fuimos a la primera reunión de política limpia, nos hemos reunido con el Comité Central, le hemos manifestado nuestro deseo de participar, ya le hemos pedido, de hecho, la semana pasada se mandó una nota pidiéndole a la abogada Fátima Juárez que nos proporcione los formularios oficiales para la recolección de firmas. Estamos estructurando nuestro movimiento a nivel nacional. Hoy tengo 2 reuniones con grupos que vienen de 2 departamentos del país, donde estamos consolidando ya el liderazgo para que el movimiento continúe llevando este mensaje. ¿Le ajusta el tiempo, abogada? Sí, nos ajusta Para la el inscripción tiempo del movimiento, sí. Porque es hasta diciembre. Es hasta noviembre. En noviembre, correcto, sí, El noviembre, llamamiento a las elecciones es en septiembre. septiembre y la inscripción es en noviembre. Le pregunto, dicen expertos en materia política, es una decisión muy apresurada, muy precipitada de la abogada Ana García. ¿Usted lo considera así porque ellos vinculan esto como que usted se precipitó luego de conocer la sentencia contra el expresidente Juan Orlando Hernández? Mire, yo sé que mucho se ha especulado, pero yo pienso que lo mejor que le puede pasar a un político es que hablen de uno, ¿verdad? En el sentido de que lo mantengan vigente en las noticias. He sido noticia desde entonces, bueno, desde antes, pero ese día surgió un fenómeno muy importante al interior del Partido Nacional, y es que comenzó una efervescencia. El partido estaba apagado. El partido estaba apagado, la gente se sentía desmotivada, la gente se sentía sin un norte. Y desde el momento que anunciamos nuestra candidatura, el Partido Nacional ha comenzado en una efervescencia. Muchos dijeron que yo me había lanzado y que mi lanzamiento iba a dividir el partido. Y yo les dije, señores, eso no es cierto. Más bien, mi lanzamiento, mi candidatura, este movimiento Avanza viene a fortalecer la democracia dentro del Partido Nacional. ¿Por qué? Porque hemos abierto la participación a diferentes sectores. Estamos trabajando con liderazgos nuevos, estamos trabajando también con liderazgos de bases. Hemos ido al país, Ramón, a escuchar a las bases del partido. Nos hemos sentado con la dirigencia, nos hemos sentado con diferentes familias, hemos visitado en diferentes lugares del país. Y hoy lo que el pueblo hondureño nos está diciendo es, ¿estamos arrepentidos de lo que estamos viviendo? Estamos arrepentidos de muchas personas de haber dado el voto a que se formara este gobierno en esa alianza donde participó Libre y Salvador Narrala, los responsables de que hoy el país se enfrente a esta difícil situación, los responsables de que el país esté encaminado a un socialismo del siglo XXI con todas las consecuencias que estamos viendo, la falta de inversión, el encarecimiento de la canasta básica, la inseguridad. Todo lo que hoy acontece en el país. Por eso el Partido Nacional, nosotros le hemos hecho un llamado, hemos hablado con las bases, hemos hablado con muchos líderes y les hemos expresado que es tiempo que el partido ponga la voz en alto en relación a las injusticias que se están cometiendo en el país. Y eso son parte de lo que nos motivó, ver que estamos a 2 segundos de perder a Honduras si no actuamos. Muchos van a criticar. Y muchos critican desde la comodidad de su casa. Es más, muchos critican desde las redes sociales. Pero ¿qué hacen para cambiar Honduras? ¿Qué están haciendo? Además de escribir en una red social. Y Honduras necesita del compromiso de todos. Necesita que todos nos pongamos en un modo diferente. Usted y yo
probablemente yo sea un poquito mayor que usted, pero usted y yo venimos de una Honduras que no era como la estamos viendo hoy. Una Honduras donde hoy día prevalece la división, la intolerancia, el odio. ¿Qué día, dígame, no hay una toma en este país? ¿Qué día no hay un conflicto en este país? Esa no es la Honduras que queremos. Queremos una Honduras en paz, donde nos respetemos, compartamos nuestras diferencias, pero con respeto, y podamos construir una mejor nación. No veo ningún exfuncionario de la administración Hernández Alvarado en su movimiento, abogada. ¿Qué pasa? ¿Es que le han dado la espalda o es que usted no quiere saber absolutamente nada de estas estructuras? Nosotros estamos trabajando, mire, la política es un tema de empatía, es un tema de que creamos en las mismas causas y tengamos las mismas convicciones. Mi respeto y cariño para todos aquellos que hoy no me están apoyando y están en otro movimiento. Esto es así. Ya muchos dijeron, ya habíamos hecho compromiso previo, su lanzamiento vino posterior. Pero lo que yo sí le puedo decir es que he encontrado un liderazgo renovado dentro del partido, que es el que hoy me está apoyando en los diferentes departamentos, y he encontrado, y debo decirlo, un clamor en las bases, donde me han dicho, abogada, queremos ver caras nuevas. Y yo me atrevería a pensar y a decir que eso es parte precisamente de ese respaldo masivo que he recibido a lo largo y ancho del país. ¿Usted le apuesta al nuevo liderazgo entonces? Usted le está apostando en su movimiento Avanza al nuevo liderazgo en el Partido Nacional. Pero también se han comenzado a sumar diferentes personas que ya estaban ocupando cargos de elección, que ya habían estado en funciones, y este es un movimiento de brazos abiertos. Aquí nosotros vamos a trabajar con todos. Mire, Ramón, y una de las cosas que yo siempre digo, la vida me ha permitido tener experiencia en este caso, y una de las experiencias es haber estado en una posición previa como primera dama a la par de Juan Orlando, conocer el funcionamiento del gobierno, conocer de cerca la problemática de Honduras y estar preparada para dar respuesta a esta problemática, pero también pasar por procesos electorales, donde yo entiendo y valoro mucho la unidad de mi partido, y en mi discurso en ningún momento yo voy a atacar a un correligionario. Es más, yo le hago un llamado respetuoso a nuestros correligionarios que no vayan a caer en esa trampa de la división, que no vayan a caer en esa trampa del insulto. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Nosotros como partido tenemos que dar el ejemplo de que queremos construir una mejor Honduras, una Honduras de respeto, una Honduras de solidaridad, una Honduras donde no nos agredamos. O sea, eso no es lo que el pueblo hondureño quiere. Nosotros desde el movimiento Avanza vamos a privilegiar siempre el respeto, la unidad, porque yo por experiencia propia sé que el día de mañana, el día 10 de marzo del 2025, pasadas las elecciones primarias e internas de nuestro partido, al haber ganado nosotros las elecciones, vamos a necesitar de todos los nacionalistas, vamos a necesitar unir al Partido Nacional, que es la fuerza política más grande que existe hoy día en el país. ¿Y si fuera al revés? ¿Usted se une al movimiento ganador? Yo tengo la plena convicción que vamos a ganar, pero si fuera al revés, mi obligación como nacionalista es apostarle al triunfo de mi partido. Pero yo tengo la convicción, o sea, yo soy una demócrata, yo creo en la democracia y me ha tocado en la vida ganar y perder, estar arriba y estar abajo. Yo lo he dicho todo eso, he visto cómo funciona el tema político. Hoy un día usted está arriba y todo el mundo a su lado, y mañana está abajo y nadie a su lado. Pero está bien, eso es parte de las dinámicas del poder, que nos van fortaleciendo y nos van enseñando a apreciar la vida de una manera diferente. Y esa es la experiencia que hoy yo le traigo al pueblo hondureño. Abogada, ¿y es lo que está viviendo hoy en día usted? En parte lo he vivido. El abandono de esas estructuras que apoyaron a su esposo en sus campañas proselitistas en los 2 periodos que estuvo como presidente. Mire, nuevamente, el tema de política yo lo valoro desde la perspectiva de la lealtad. Creo que la lealtad es importante. Usted necesita a su lado personas que sean leales, que estén con usted en las buenas y en las malas. ¿Perdió esa lealtad usted en algunos líderes muy conocidos en los departamentos y en los municipios de Honduras, abogada? Pues hoy cada quien tomó una posición y está bien.
en mí no hay resentimiento, yo he perdonado todo eso. Mire, la vida me ha enseñado que uno no puede andar cargando amarguras, cargando dolores. No, yo decidí que vamos a seguir adelante, por eso este movimiento se llama Avanza, porque aquí vamos a avanzar todos los días a enfrentar lo que es más importante. Son los problemas que hoy enfrenta Honduras, la pobreza, el desempleo, problemas económicos, la inseguridad, la falta de medicamentos y atención médica en los hospitales y los centros de salud, la educación en nuestro país. Esos son los problemas a los que tenemos que abocarnos a resolver y que como movimiento vamos a hacer siempre nuestra propuesta para poder darle esperanza al pueblo hondureño. ¿De dónde sale el dinero para el financiamiento de la campaña del movimiento Avanza que impulsa la precandidatura de Ana García? Mire, desde el primer día esa es una de las preguntas favoritas que me han hecho. Correcto. Y lo he dicho y lo digo ante usted. Nosotros estamos desde una de las primeras acciones que emprendimos es precisamente la conformación dentro de nuestro movimiento de un grupo que está responsable de todo el manejo financiero, de todo lo que es los gastos de la campaña, el financiamiento de la campaña. Ya nos pusimos a la orden de la Unidad de Política Limpia para poder estar dentro de todo lo que establece la ley. Hay un equipo que en cada momento está dándole seguimiento. Vamos a hacer el financiamiento, vamos a buscar el financiamiento como lo hacen todos los candidatos. Aquí yo ya he pasado por 2, 3 campañas, 4 campañas políticas y sé que las elecciones normalmente se financian solicitando contribuciones, haciendo actividades como diferentes actividades de recaudación de fondos. Todo eso está previsto que lo vamos a llevar a cabo dentro del movimiento para poder financiar, pero eso sí, vamos a hacer una campaña muy, muy austera. He visto la reacción, Ramón, que generó hace unos meses atrás de lanzamientos pomposos de parte de miembros del partido hoy en el gobierno, y eso generó un rechazo más bien en la población, porque ¿cómo va a ver bien en este momento una persona que se gaste grandes cantidades de dinero en un evento político cuando la gente tierra adentro, cuando la gente en un barrio aquí en Tegucigalpa no le ajusta para comprar comida, donde antes llegaban programas sociales que generaban oportunidades a las familias, donde antes promovíamos programas que generaban trabajo en las comunidades y hoy se ha abandonado a los más pobres. No hay apoyo para estas familias que más lo necesitan. Abogado. No hay inversión en los barrios y las comunidades, no hay pago de un bono como nosotros lo hacíamos. Entonces, ¿Alguien puede pensar en casa? Bueno, y lo mismo no hacía cuando estaba en el poder Juan Orlando Hernández, usando fondos del Estado, fondos públicos para financiar su campaña a través de algún tipo de programa social. ¿Qué le respondería a usted? Mire, nosotros lo que eran los programas sociales siempre se manejaron y se entregaron a las familias que más lo necesitaban. Es más, yo le puedo decir, una de las críticas fuertes que siempre recibimos de nuestro partido era que por qué se le daban a todo el mundo. Y Juan Orlando siempre dijo, y es mi visión también, la pobreza no tiene color político, no tiene color político. Usted no puede hacer una diferencia entre alguien porque sea del Partido Libre, del Partido Liberal, porque sea nacionalista. Es de apoyar y contribuir con todos. Los programas sociales que manejó el gobierno del Partido Nacional fueron para las personas y fueron entregados a esas personas. Entonces, el problema es que hoy día no están llegando. No hay programas sociales que den apoyo a las familias que más lo necesitan y los que están comenzando a llegar son muy pocos. Cuando Ramón, este gobierno ha tenido el presupuesto más alto en la historia del país y lamentablemente tiene las ejecuciones más bajas de los últimos años. Abogada, ¿usted cómo ve el liderazgo de su partido en la actualidad? ¿Cómo ve el accionar del Comité Central del Partido Nacional de Honduras? ¿Usted cree que ha sido un silencio cómplice con todo lo actuado con el actual gobierno en estos momentos en el país? Aunque muchos cuestionan y dicen, hombre, quienes dirigen el partido político, el Partido Nacional de Honduras, guardan un silencio cómplice, principalmente en los 2 primeros años, como usted lo ha dicho acá en el programa, un silencio cómplice, sin tener una posición fuerte, de señalamiento, pero también con propuestas en contra del actual gobierno de la República.
¿Cómo ve usted el accionar de su partido en estos momentos? Principalmente de las autoridades del Comité Central del Partido Nacional. Mire, a mí me ha preocupado ver exactamente lo que usted mencionaba, de que no ha habido, porque no es criticar por criticar, es señalar los errores. Ese es el rol de un partido en la oposición y no lo hemos estado haciendo. Creo que ha sido muy incipiente, algunos líderes contados con los dedos de la mano lo han hecho, pero los principales líderes que en aquel momento aspiraban de hecho a cargos de elección popular no lo estuvieron haciendo, no lo hacen todavía. Y yo creo que el pueblo hondureño merece que como partido nacional, que es el partido más fuerte, más estructurado en el país, asuma ese rol. Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo, hablándole a la gente de cuál es la situación del país, escuchando los reclamos que genuinamente tiene la gente, porque algunas veces el partido se ha dedicado más a caer en esas trampas que le ponen, a hablar de temas que no son trascendentales para la vida de la familia, de los hondureños que hoy están sufriendo por la inseguridad, por la falta de alimentos, por la falta de empleo, por todas las situaciones que día a día le toca enfrentar una familia y donde no ha habido una respuesta articulada. Los apagones, mire, hace unos días yo estaba en varias comunidades del país y me decían, abogada, ya no aguantamos. Se va la luz, tenemos un negocio, perdemos lo que tenemos en la nevera, se nos pierden, perdemos ese producto y por lo tanto hay una pérdida para nosotros, viene un encarecimiento para las demás personas. Si se trata de un negocio que necesita para operar la energía eléctrica, pues ese día ya no opera, ya no gana, la situación económica se deteriora más. Entonces, esos son los temas a los que debemos de buscarle una respuesta. Yo fui hace unos días al Comité Central y se lo expuse a la presidenta del Comité Central, actualmente en funciones, Fátima, y le decía, Fátima, yo aspiraría a que el comité retomara su función y cada cierto tiempo pudiera estar dando una posición de partido, no de movimiento. Porque ahí es donde no hay que confundir las cosas. Claro. Una cosa es el movimiento de un candidato y otra cosa es la línea de partido. Y yo espero que el partido pueda asumir ese liderazgo que históricamente corresponde a un partido en la oposición. Yo estoy haciéndolo y desde mi perspectiva lo vamos a continuar haciendo para señalarle al pueblo hondureño cuáles son los desaciertos que hoy vivimos, pero no solo eso, para hacerle una oferta política de un compromiso que vamos a asumir para corregir la situación difícil que hoy el pueblo hondureño enfrenta. La estructura de poder en el Partido Nacional en la actualidad, ¿negoció y sigue negociando a favor de ellos y no a favor del Partido Nacional de Honduras con el actual gobierno? Mire, yo he escuchado mucho acerca de este tema de una negociación o no negociación. Yo personalmente no tengo información si eso se dio o no se dio. Tengo mucho tiempo de no tener contacto con el señor Narria Fura, por lo tanto no sé cuál es su pensamiento o cuáles son sus opiniones al respecto. Pero sí he escuchado, no soy ajena a lo que se circula en varios medios de comunicación, al igual a los comentarios a lo interno del partido, donde se habla de una negociación. Yo creo que nunca debemos de perder la perspectiva de que como partido debemos de estar por la gente, abogar por la gente, buscar respuestas para el sufrimiento que hoy tiene el pueblo hondureño. Y eso es lo que no debemos de perder de vista, más que un interés personal. Si fuera ese el caso, debemos de centrarnos cuál es la propuesta que como partido le estamos haciendo a la gente. Y es algo que yo lo he dicho muchas veces. El silencio de mi partido a lo largo de los últimos 2 años, donde permitimos que se creyera que lo que el Partido Nacional hizo desde el gobierno había sido un fracaso y había sido malo. Mire, casos, por ejemplo, le voy a traer 2 casos. Número 1, ¿usted recuerda la operación que se montó desde el día que se tomó posesión Juan Orlando, que fue la operación Morazán, donde se estableció Fusina? Fusina era un órgano que articulaba los diferentes organismos de seguridad del país y que dio un resultado extraordinario. Yo he hablado con fiscales del Ministerio Público que me dijeron que los invitaron a otros países a exponer la experiencia de Fusina, porque era un abordaje diferenciador donde todos estaban en un mismo objetivo y por lo tanto era más efectiva la respuesta para el combate del crimen organizado. Lo deshicieron. Hoy vemos nuevamente cómo los índices de inseguridad han vuelto al país. La policía militar, una policía que fue creada para dar
ayuda, soporte a la Policía Nacional en las labores de seguridad mientras se lograba el proceso de depuración de la policía. Lo que hicieron a principio de este gobierno fue quitarla de sus labores de seguridad que venían desempeñando con acierto, devolverla a los cuarteles y luego tuvieron que volverla a sacar para ejercer las labores de seguridad. Y esos son los temas donde yo digo, ¿por qué el partido se quedó callado frente a estas situaciones? ¿Por qué no hubo una voz que le recordara al pueblo hondureño que las decisiones que en su momento se tomaron eran buenas? Si muchos de los que están hoy dentro de los órganos de dirección del partido fueron funcionarios del gobierno de Juan Orlando, fueron parte de las estructuras, aunque ahora hayan personas que digan que no son parte. Claro que fueron parte, yo a todos los conozco y a todos les tengo especial cariño y respeto y sé que en mi gobierno vamos a trabajar y compartir con muchos de ellos y muchos son líderes del partido. Estamos trayendo nuevo liderazgo también con una visión renovadora, pero es ahí donde el partido tiene que asumir un rol y ese es el rol de opositor. No podemos seguir con la boca cerrada, no podemos seguir de brazos cruzados ante la difícil situación que hoy vive el pueblo hondureño. ¿Me permite ir a la pausa? Sí. Pausa, ya regresamos en el Frente a Frente. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Gumercindo Hernández comparte: opino que como hondureña está en todo su derecho, es una mujer preparada con todas las herramientas intelectuales y políticas para enfrentar este gran reto. Ara Giret comparte: Honduras experimentó narcotráfico por parte del esposo de la candidata Ana. Claramente se ve que no habrán cambios por el mal récord que tiene el Partido Nacional. Tiene derecho como mujer gobernar también, pero es muy poco probable que gane la presidencia. Comparten los televidentes, continúen enviando sus mensajes a través de nuestras cuentas. Continuamos con más mensajes. Lorena Medina comparte: la abogada Ana García de Hernández es la persona idónea para gobernar nuestro país. Con ella volverán los programas sociales que son de gran beneficio de los hondureños. Se reanudarán las fuentes de empleo. El movimiento Avanza va creciendo con Ana Segana. Comparte la televidente. Gracias por haber compartido sus mensajes. Queremos ir ya concluyendo con la abogada Ana García de Hernández esta entrevista en el Frente a Frente. Abogado, yo le consultaba a usted fuera de cámara, ni una comunicación con don Nasri Tito Asfura. Tengo ya bastante tiempo de no tener contacto con él. Como usted me dice, mucho tiempo, estamos hablando de años entonces. Aproximadamente. ¿De veras? Sí. ¿Y por qué se perdió la comunicación? Pues yo he estado concentrada durante ese tiempo en el proceso de mi esposo y ahí he estado enfocada toda mi atención. Por lo demás no sé de parte de él. Pero lo que sí puedo decirle es que para mí consolidar la unidad del partido es un tema muy importante y por lo tanto en ningún momento vamos a entrar en pleitos, en dimes y diretes. No, nos vamos a centrar en las propuestas que el pueblo hondureño quiere crecer. Yo le decía a usted también, extra cámaras, que en mi recorrido por el país, en estos últimos casi 3 meses desde que anuncié mi lanzamiento, el movimiento Avanza ha venido a sacudir al Partido Nacional. Y cuando digo sacudir, lo digo para bien. Ha venido a revitalizar al partido. Yo lo he experimentado de primera mano en cada uno de los eventos, reuniones que hemos tenido, conversatorios en diferentes puntos del país, que el partido estaba deseoso de una voz que representara, que hablara, que alzara la voz. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Al mismo tiempo llevando una propuesta. Y le he dicho al Partido Nacional y hoy le digo al pueblo hondureño, vamos a retomar fuertemente los programas sociales que fueron una insignia en el gobierno del Partido Nacional, bajo el liderazgo de Juan Orlando, y bajo mi gobierno lo vamos a hacer desde el día número 1. Vamos a llevarle comida a la gente que más lo necesita. Vamos a generar oportunidades de trabajo para los jóvenes, becas para los jóvenes que hoy no tienen, a trabajar fuertemente en la educación para que tengamos una educación que sea pertinente a las condiciones actuales que los jóvenes necesitan en el país. Vamos a trabajar también para generar oportunidades para los adultos mayores, para las personas con discapacidad. Esto en el área de todo lo que es los programas sociales. Existen los recursos en el Estado. Se crearon los fideicomisos, que sé que los quitaron, pero los recursos siguen estando. Y hoy nos preguntamos por qué no siguen llegando estos programas a las personas que más lo necesitan. Vamos a reactivar estos programas para llevar beneficios a la población hondureña, que más del 70% vive en condiciones muy difíciles. Al igual vamos a trabajar de cerca en el tema
tema de la inversión, a promover la inversión con reglas claras para la empresa privada. Aquí no vamos a desatar persecuciones, ni mucho menos, sino que establecer reglas e incentivos para promover la inversión, tanto nacional como extranjera, que son los grandes generadores de los empleos que hoy se han perdido. Fui a la zona norte y me dijeron maquilas que han cerrado y han dejado miles de personas sin sus trabajos. Voy a la zona sur y me dicen empresas camaroneras, meloneras y de diferente tipo que han cerrado sus operaciones a causa de decisiones que se han tomado. Tenemos que reactivar la economía. El gobierno también, bajo mi gobierno, vamos a retomar toda la priorización que ya había de los programas y proyectos de inversión en infraestructura pública. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacerlo? Porque en la medida que hay inversión pública, se dinamiza la economía, empieza a circular en las comunidades y gana en los proyectos de construcción, gana el que vende la arena, el que vende el cemento, el que vende la comida a los que están trabajando, los empleados que están trabajando. Hay un dinamismo en la economía que hoy se ha perdido, no lo hemos visto. El gobierno ha estado parado prácticamente por los últimos 2 años y medio, hasta ahora se comienzan a ver obras y muchas de estas obras son las que ya había dejado el Partido Nacional. Y yo lo digo, donde yo veo una obra que hoy se construye, por ejemplo una carretera con cemento hidráulico, sé que esa obra viene diseñada, presupuestada, ya había quedado el presupuesto del Partido Nacional, del gobierno anterior. Y así a retomar los temas como el turismo, que es tan importante para dinamizar la economía, generar más ingresos, a mejorar las condiciones en los hospitales. Ya teníamos mecanismos establecidos para garantizar los abastecimientos de medicamentos. Hoy no hay medicamentos. Todo eso estamos preparados y esa es la experiencia que tenemos. No comenzamos de cero, comenzamos con una experiencia que la ponemos a disposición del pueblo hondureño y del Partido Nacional. Abogada, suerte. Gracias. En esta campaña política. Muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos un feliz y bendecido día.